en mi estar en el mundo, me duele la vuelta y yo los puedo afectar a ustedes. ¿Por qué? Porque ahora me voy a ir. A mí no me duele, estoy mintiendo, ¿me entienden? Con mi estar los afecto nomás. ¿Por qué? Porque sacaba esta maravillosa clase. Yo pedí que no fuera el lunes a las 8:30, se lo juro por su Dios que lo pedí. Que no fuera el lunes a las 8:30. Yo lo pedí, te lo prometo. En un sentido pensé que era mejor porque no llegaba descansadito, pero imposible. Traté de levantar a mi hijo, recién un padre nuestro, por favor, hijo, te lo suplico, levántate. Por favor. Yo lo entiendo perfectamente, pero así es la vida, la contradicción es así. ¿Ya? Toma de la racionalidad, estamos claros, ¿no es cierto? Todo esto lo voy a preguntar en la profesora, que estos son los benditos que toman apuntes, sí. No presten los apuntes, porque tenía un amigo que estaba los apuntes, toma apuntes. No, presten no vaya. En segundo lugar, es una síntesis, ¿no es cierto? Es una síntesis. ¿Sí? ¿Qué le falta al anzuelo? El anzuelo es una parte, la categoría es una parte, ¿no es cierto? Es orden en la realidad. ¿Sí, no es cierto? Es orden en la realidad. ¿Sí? ¿No es cierto? Un orden que hace. Categoriza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque establece parámetros. Parámetros, ¿no es cierto? Como el lenguaje de Newton. Que eso es lo que hace, ¿no es cierto? Categoriza. Y dice que la distancia se mide así, que la velocidad se mide así. Y tú lo haces, lo llevas a la práctica y es así. Es así, que eso no es lo que hace. ¿Por qué? Porque el anzuelo está bien tirado. El anzuelo, ¿me entienden? Diferencia bien. ¿Qué si no el lenguaje es eso? Porque por algo tú, para poder hablar, tienes que hacer un cúmulo de diferencia en un sistema. O si no, ponle tú que yo voy a hablar de la misma manera siempre. No se entiende ni una cosa, pues, niña. ¿Sobraparse? ¿Sobraparse? Sí, bueno, es cierto, no se puede. O sea, tiene que haber una categoría. ¿Cómo se llaman las categorías en el lenguaje? Se llaman letras, se llaman palabras, se llaman enunciados. Código, ¿no es cierto? Que se emplaza ¿dónde? En nosotros. ¿Me entiende que a lo mejor el alma es el lenguaje nomás, ¿no es cierto? Porque es el código que permite, y además que cambia. Cambia, por eso que tú lees un libro y luego lo lees de nuevo, y lo lees de nuevo, y a los 10 años, y luego de nuevo, y siempre aparece, luego claramente aparecen versiones, luego que has tenido en la universidad, notas que te dicen que hay otra versión, y la haces tú misma. ¿Por qué? Porque ese lenguaje no es la palabra escrita nomás. ¿Me entiendes? Eso es la palabra escrita también. Es lo que está en el libro también. Pero algo raro hay en la palabra, ¿por cierto? Que depende de cómo se emplace, y que se emplace en ti. Depende de quién seas tú también. Tú devuelves la lectura para acá y las palabras son las mismas, y sin embargo tú entiendes otra cosa. ¿Sí, no es cierto? La ciencia de ver es complicada, porque la categoría te entrega certeza, pero sobre algo que está loco, ¿no es cierto? Algo que está en devenir, que está puramente deviniendo, algo que es pura sensibilidad, porque esa es la segunda parte. Es decir, por un lado está la categoría que casa, y por otro lado del empirismo que toma Kant para hacer la ciencia. Y dice, bueno, pero estas categorías, si no tienen contenido, que se obtiene de la sensibilidad, son categorías vacías, ciegas le llaman, categorías vacías le llamaría hoy día, porque no indican contenido. Por ejemplo, como yo hice el ejemplo, parecía, hice lo del gato calico, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, hagamos un ejemplo para que le demos vida a algo, para que usted vea lo importante del código. Imagínese usted en su esencia de vidrio un gato calico. No lo puede hacer, ¿no es cierto? Ahora, de nuevo, imagínese un gato. Ahí sí, ¿no es cierto? ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque tenemos la categoría. ¿Cuál es la categoría? Gato. ¿Te fijas lo que sirve la categoría gato? Usted mira, obvio, pero cuando el niño no sabe decir gato, el niño mira el animal y sabe que hay un animal. ¿Y cómo lo puede distinguir del perro? No, porque la realidad es caótica. Ese no lo puede distinguir si no tiene lenguaje, si no tiene categorización. Si puede distinguir espacio y tiempo. Si sabe que hay un gato y un perro, sabe que hay dos cosas. Así que sabe que existe el dos. Pero hay uno. Hay una diferencia, 1 y 1. A lo mejor no sabe decir que 1 más 1 es 2. Bueno, pero hay uno y hay uno. ¿Sí, no es cierto? Pero ¿cuándo puede decir gato? Cuando dice gato, no dice perro. Y lo diferencia. ¿No es cierto? Y dice gato, porque está el contenido. Está la categoría. ¿Para qué? ¿Te fijas que es para apoderarse, para tirar un anzuelo y capturarlo? ¿Por qué? Porque ponle tú, ahí está la botella. Entonces si uno le dice al niño, tráeme la botella que está encima de la silla. Entonces el niño no sabe lo que es una silla, no sabe lo que es una botella. Pero escucha perfectamente el orden. O la orden. La escucha perfectamente. Tráeme la botella que está encima de la silla. Escucha perfectamente la orden. Pero ponle tú que no sepa lo que significa silla. O no sepa lo que significa botella.
o no sepa lo que significa silla y botella. ¿Qué es lo que trae? Nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el orden está ciego. ¿No es cierto? Como, imagínense un gato, y yo me imagino a mi gato que tengo en la casa, que como siempre comento, antes de salir le pido un palmetazo para que no se olvide quién manda. Los gatos son así, no es como el perro. No, el perro es generoso, por naturaleza, se revuelca al lado tuyo, pero el gato no, el gato le pide un palmetazo, y ahí entiende el tiro. Así como el tonto. De verdad, está ahí, gato. ¿Apareció un gato? Sí, ¿no es cierto? Apareció un gato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la categoría gato está llena, ¿no es cierto? Fíjate que simple lo que hace Kant, pero que difícil hasta él, ¿no es cierto? La categoría, el hábito de hacer categoría está dado por la naturaleza, ¿sí? Por eso nuestro hábito científico igual debe ser construir categorías, porque estamos replicando lo que ocurre en la naturaleza y que es una facultad racional. O sea, ¿por qué nosotros no vamos a racionalizar el mundo? O sea, es la facultad que nos hace ser del modo que somos y el mundo se comporta así. No porque uno sabe que el mundo es caótico, pero porque uno no lo racionaliza para traerlo para acá y para poder distinguirlo y lograr poder en torno a él. Eso es lo que se trata, porque estamos hablando de gente que vivía también en el siglo XVII y XVIII, que vivía como las pelotas, ¿no es cierto? Comparativamente con nosotros, obviamente, ellos encontraron el final después. Pero piensa tú en este mundo, y ese mundo no existe ya, sí existe, pero recubierto, ¿no es cierto? Pero claro, porque tú dices, existe, claro, tú puedes hacer una excavación y capaz que encuentres una ciudad de ese tiempo, pero en una excavación, ¿no es cierto? Por algo, me tiene que hay capas. Sí, ¿no es cierto? También en la cultura. Quedan ahí, presionan, pero están recubiertas. ¿Sí, no es cierto? Ahora hagamos el ejercicio entonces del vacío. Y Hegel va a decir, mira, fíjate que Hegel tiene razón, el ser es puro vacío, ¿sí? Porque ahí se habita. Dígame usted, el gato calico. Haga un gato calico, a ver. Está el orden, ¿no es cierto? Está el orden entonces. Está el orden, el gato calico. Está la categoría. ¿Cómo está la categoría? Vacía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le falta a esa categoría? Está ciega. ¿Por qué está ciega? ¿Qué es lo que falta? La experiencia de ver o que yo le relate qué es lo que es un gato calico. ¿No es cierto? Es decir, ¿qué es lo que le falta? ¿Me entiende el juego? Si hay pura experiencia, hay gatos y no hay categorías, hay puro caos. Porque tú no puedes distinguir un gato de otro. ¿Por qué? Porque no tienes la categorización. Sí, la intuitiva. Notas que hay uno, notas que hay otro gato, no notas un puro sistema. No dicen, mira, hay un gato cuando eres 20. No dicen nada, pero puedes ir tras uno, tras otro cuando eres pequeño, ¿cierto? Y eso hacen los niños cuando perciben las palomas, ¿no es cierto? Distinguen también, aparte que ven el sistema que vuela, también distinguen una, porque por algo la persiguen. Eso es intuitivo, ¿no es cierto? Se distingue lo uno, ¿no es cierto? Hagamos un gato calico. No lo puede hacer. Ahora hagamos un gato calico y hagamos un acto de poiesis. ¿Por qué? Porque yo a esa categoría, gato calico, usted tiene clasificado, sí, sabe que es un gato, entonces ya el gato lo tiene dibujado, no sabe qué significa calico, por eso no lo puede terminar de dibujar, ¿no es cierto? Eso es lo que le ocurre, que no lo puede terminar de dibujar. Ahora terminemos de dibujar, lo que hagamos en acto poético, de psicomagia y Jodorowsky, en donde yo les demostraría que todo lo que he dicho es cierto, y después me voy. Y se termina la clase y yo cuando salgo ustedes me aplauden. De verdad. Gato calico, fíjese, es aquel gato que tiene todos sus pelos, cada uno de sus pelos, no manchones, cada uno de sus pelos de 3 colores. Ahí se lo voy a imaginar mejor. Me hice un gato con cada pelo de 3 colores, no manchones, sino cada pelo de 3 colores. Cada pelo es al mismo tiempo, en el primer segmento, blanco, negro y amarillo. Blanco, negro y amarillo. ¿Lo puedo hacer ahora el gato calico? Sí, ¿no es cierto? ¿Se fijó? A pesar que no tiene la certeza sensible porque no lo ha visto. Pero como el lenguaje es sensible, porque se escucha, ¿no es cierto? Y se entiende, se comprende, entonces lo puede hacer. Blanco, negro y incluso cuando el viento le da para acá, se ven de un color. Le da para allá y aparecen como gatos atornasolados. Y que son propios de la segunda y tercera región de nuestro país. Si tú vas para allá, te trae un gato calico para acá, ¿no es cierto? Yo he tratado de agarrar uno que no podía agarrar, porque son espectacularmente bellos, por ese tornasol. Pero te fijas lo que hicimos. Entonces le dimos vida, sí, ¿no es cierto? Cumplimos el propósito kantiano, ¿no es cierto? Le dimos contenido a las categorías. Sí, ¿no es cierto? Excelente, estamos bien. Podemos terminar. Sería lo ideal, ya. Sí, ¿no es cierto? De eso trata eso que dice ahí, ¿no es cierto? Dice Kant, hay en definitiva
dos mundos, por así decirlo. Te fijas que hay una reminiscencia, yo te preguntara, ¿por qué hay una reminiscencia platónica? Porque siempre nos encontramos con la dualidad, fíjate. Salvo con Hegel, que en realidad hay gira un devenir, gira de recursos que Hegel con un quiebre con respecto al anterior. Nos encontramos con la dualidad, ¿no es cierto? La realidad entonces tiene dos espacios. Siempre nos encontramos con la dualidad. ¿Sí, no es cierto? Desde dónde surge, y fíjate que esto es bien parecido al psicoanálisis en un sentido. Hay algo de donde surge la realidad. ¿Dónde surge? ¿Desde dónde se da? Que, por así decirlo, como decía, la semilla germinal, la semilla germinal. ¿Sí, no es cierto? Lo inconsciente es como la semilla germinal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De dónde emerge? ¿De dónde se da lo real? Solo que nosotros no podemos conocer. Dice Kant, es incognoscible. No se puede conocer ese emerger. No se puede. Luego usted va a notar, para que adelantemos, que él va a decir, no solamente porque no se puede conocer, es que hay que conocer precisamente de dónde es que emerge. Sino cómo nos vamos a encontrar con la cosa en sí. Siempre nos vamos encontrando con la cosa para sí, ¿sí? Sin hacer un esfuerzo y quedarnos con el para sí. Bueno, eso dice Kant, es lo que hay que hacer porque no se puede hacer otra cosa. En este doble espacio hay un espacio donde la realidad se da para nosotros, que es este espacio que él denomina lo fenoménico, que hemos estado hablando todo el rato de ello, que es donde efectivamente se produce la conjunción entre categorías más el espacio sensible. Se da la conjunción. Se acopla, ¿no es cierto? Cuando yo digo un gato calico, la categoría se acopla con qué? Por así decirlo, con una imagen de realidad. Y cuando en ese acoplar, en esa sensibilidad en torno a lo real, con algo que lo organiza, se da lo que realmente, o lo que termina por ser la realidad. Hemos hablado todo este rato de esto. Usted tiene ahí eso para que usted lo pueda ver después. ¿Sí, no es cierto? ¿Qué es el ser? Y con eso terminemos acá. ¿Qué es el ser en esta partida, digamos? ¿Qué es? El ser, dice, es en definitiva una posición. El ser es una posición. Sí, ¿no es cierto? Es una posición. ¿Cuál es el objetivo del ser? Como posición. El objetivo del ser como posición, ¿cuál es? Objetivar. Objetivar. Esa es su labor. El ser, entonces, en este juego, es lo que Kant denomina la posición objetivante. La posición objetivante. Es lo que permite, por su facultad de la razón, producir orden en el caos. Eso es lo que permite. ¿Por qué objetivante? ¿Por qué la objetividad? Porque la objetividad es la máxima expresión, dice Kant, que puede alcanzar el conocimiento humano cuando es científico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es la objetividad? Es la constatación de que existe adecuación verdadera, ¿no es cierto? Es la constatación de que existe adecuación de la verdadera, de la adecuación, por así decirlo, que cuando dice adecuación, hace adecuación verdadera entre lo que yo digo, entre mi pensamiento de la realidad y la realidad misma. Hay adecuación. Por eso que nosotros, ¿qué somos como seres? Sujetos adecuantes. Sujetos adecuantes. Nos dedicamos a eso. Nos dedicamos nosotros a objetivar la realidad en tanto sujeto científico. ¿Para qué? Para, al objetivarla, como posición objetivante, poder adecuar mis palabras con los hechos. Y yo creo que eso es lo fundamental de todos esos puntos que ustedes han leído. Para nosotros, obvio hay un millón de cosas más, pero para nosotros es... Con los hechos. ¿Tú qué? Con los hechos. Qué feo. Diga. Right. ¿Alguien de profe? ¿Sí? ¿No? ¿Quieres hacer un altito ahora? Sí. ¿O seguimos Ya. con el Sí. altito? Vamos a break. No, vamos a break. Sí. Vamos a una break. Oye, tomémonos este pensamiento científico, que algunos lo han llamado, yo creo que corresponde el nombre, sea, no por Kant, sino por un sociólogo que viene más adelante. Algunos lo han llamado positivismo. Positivismo lógico. Sí, positivismo. Es una pretensión
El positivismo es una pretensión. Es una pretensión racional. ¿De qué? ¿De qué esta pretensión? De poder objetivar. De poder objetivar la realidad. Esa es la pretensión. Es decir, de poder decir algo verdadero en torno a la realidad que el observador tiene como objeto producir. Por eso que se dice que para que esto se dé, es decir, para que se dé esta relación positivista que está en Kant, debe tener la siguiente relación. El observador, en tanto especializado, debe ser independiente de la realidad que observa. O dicho a la inversa, la realidad que es observada, para que efectivamente se pueda objetivar, debe ser independiente del observador que la observa. Debe ser independiente. No puede haber... ¿Sí? Pero, profe, en el positivismo lógico se desecha todo lo que es relacionado al sujeto. Sí, por eso que se pasa a llamar observador. Sí, porque el sujeto tiene ese problema. Que el sujeto, cuando efectivamente es capaz de objetivar, porque no todos pueden, o mejor dicho, no todos se dan a la labor. ¿Sí, no es cierto? Es una labor que Kant dice es intuitiva, pero que si uno no la practica, no lo vuelve un lenguaje de captura, ¿entiendes? Todos podemos entender, porque es intuitivo, que yo si quiero comer un pez, lo tengo que capturar. ¿Sí, no es cierto? Otra cosa es que yo lo haga del modo que me asegura a mí la captura. Es diferente, ¿no es cierto? Sí. Yo sé que tengo que capturarlo. Sé que hay distintos modos de capturar. Además, con una lanza, con una red, con un anzuelo. Sé que hay distintos. ¿Cuál es la facultad mía? Cuando uno dice que efectivamente el sujeto, ¿sí?, está presa de que, ahí lo vamos a ver, que está preso de que de un otro que lo constituye, por lo tanto es un sujeto subjetivo, por así decirlo, ¿cierto? ¿Sí? Cuando ese sujeto subjetivo realmente está en capacidad de decir, me hice con la realidad, cuando ese sujeto, por así decirlo, ha logrado objetivar y ha calculado, ha hecho un cálculo de adecuación, el más preciso que se pueda. Para eso, ese sujeto no puede ser un sujeto, así como se ha entendido, sino que tiene que ser de otro modo ahora. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que transformarse en un observador. ¿Para qué? Para poder decir que la realidad no tiene nada que ver con él. ¿Sí? Porque si tiene que ver con él la realidad, entonces, por ejemplo, fíjate las preguntas más simples hoy día, la más simple, veámoslo porque damos ejemplos concretos hoy día. Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber quién es pobre y quién no es pobre si no hubiese una regla objetiva? ¿Cómo podríamos saber si no hubiese una regla objetiva? ¿Cómo podríamos saber? Es difícil, porque yo, por ejemplo, mi familia materna migró de Quinchamalí, que ahora el Hollywood de la aldea, pero cuando mi familia vivía ahí, era una aldea. Claro, es así. Entonces, yo hasta hace poco todavía quedan, bueno, todavía hay, pero parientes que vivieron ahí en el campo siempre. O sea, estudiaron hasta sexto básico, preparatoria, que eran mis tíos, y yo lo iba a ver a ellos en tanto campesino. Y yo cuando ya estudiaba sociología, estaba este tema. Hay un libro, Fernando Mire, que se llama Deconstruir la noción de pobreza, que muy inspirado en Jacques Derrida, que me parecía bien, porque al final el Estado tiene esa potestad de decir, ese sujeto que está ahí es extremadamente pobre. Ese es pobre, ese es no pobre. Y cuanto las políticas sociales tienen privilegios, porque, bueno, pues yo te de igualar la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. El punto está, ¿sabemos cuando decimos que algo es pobre, a quién nos estamos refiriendo? Sí, pues decimos nosotros, sí. ¿Por qué lo sabemos? ¿Porque hay una regla subjetiva para medirlo? No. Dice, no puede ser por eso. Dice este paradigma, ¿no es cierto? Este paradigma kantiano. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de tener certeza en la adecuación. ¿No es cierto? Certeza en la adecuación. Por lo tanto, si uno lo deja librado al sujeto, no va a tener certeza en la adecuación. No va a tener. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, le preguntaba a estos parientes, usted, según la ficha en ese tiempo estaba la CAS 1, tiempo atrás, después la CAS 2, que es la que medía, y ahora está la ficha de protección familiar, que tiene una consulta más dinámica, incorpora otras cosas, tiene celular. El celular no se considera de lujo, por ejemplo. Antes tener un celular efectivamente era de lujo. Antes no había un celular. Tenía un amigo que andaba con un teléfono de casa dentro de un bolso y hacía un acto callejero. De repente estaba ahí y sacaba el teléfono y se ponía a hablar, en la década de los 80. Y causaba mucha hilaridad pensar que tú podías andar con un teléfono en el bolsillo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se encontraba como un absoluto ridículo, ¿no es cierto?
¿sí? Un ridículo total, porque ¿cómo? ¿Me entiendes? No había nada de eso, ¿no es cierto? Nada de eso. No. O sea, si tú quieres adecuar verdaderamente, sí, no puedes depender del sujeto. Le pregunto a mi tío, ¿y tu tío? ¿Eres pobre? Para la ficha CAS 1 era pobre, no eres que era pobre. ¿Y él qué me responde? Que no entiende de lo que estoy preguntando yo. ¿Entiendes? Él siempre ha vivido así, él sabe vivir así, él está a gusto viviendo así, porque por algo vive ahí, ¿no? O si no se habría buscado la vida, ¿no? De otro modo, como hay gente que se la hizo, como su mamá, ¿no? Que si le ocurre estudiar a la universidad, pues bueno, ella era así, ¿no? Todos los demás nos quedamos aquí, ¿no? Aquí estamos todavía, ¿no es cierto? Nuestro chanchito, usted come carnecita, ¿me entiendes? Queso cabeza, me gustaba. Están los árboles frutales, vaya a coger una fruta por ahí, ¿no es cierto? Hay sus gallinas, sus huevos, sus patos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí por si faltara, dijo mi tío, está el vinito tinto recién de mesa, con miel y con harina. Yo nunca lo probé, pero me decían que era maravilloso. Ahí está como un manjar, yo no veo, pero como un manjar. Y así lo veo, porque yo rara vez vi enojado a mi tío. Muchos afirmados lo dicen. Porque estaba ahí. Subjetivamente, si nosotros hiciéramos caso a la subjetividad, que en el fondo es la otra opción, ¿no es cierto? Que la subjetividad nuestra dijera algo. ¿Para qué? Para que nosotros no perdamos la facultad de vernos en tanto seres subjetivos y solamente nos veamos como sistema, ¿no es cierto? En el fondo es un impulso para verse solamente al modo sistémico. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Limitar la subjetividad. Limitarla. Y producir una regla para todos igual. Independientemente del contexto, independientemente de la subjetividad, incluso independiente de la subjetividad de quién juzga, quién es pobre. Como quien dice, ellos dicen, ni siquiera el que dice ese es pobre, hasta él tiene limitada su subjetividad, porque no es él el que lo está diciendo, sino lo que él está haciendo, eso es lo que ellos dicen, algo así como mirar la representación fidedigna, verdadera, adecuada, objetiva de la realidad, que está dado por las cifras, por ejemplo. Sabemos que con un más menos el porcentaje o el cálculo del error muestral, que ahí va entre los 0,1 y los 5%, para que sea una cosa no tan desviada, digamos. Como el Mideplan, que está como el 2, y tanto, ¿no es cierto? Como el 2, y tanto de error muestral. Más o menos el 2% para arriba y para abajo. Ahí está, pues. No lo digo yo, en tanto soy el que mide, no lo digo yo en tanto autoridad, no lo digo yo en tanto sujeto que es considerado o no pobre, no lo digo yo. El sujeto no lo dice, no pasa por el sujeto. ¿El sujeto qué es lo que es? Un observador, ahora, que instruye en la población un cálculo referencial, porque si representa que no es subjetivo, sino que es objetivo, ese es el objetivo, valga la redundancia, objetividad, ese es lo que se plantea, sí, porque de ahí emana lo verdadero. ¿Y cuál es el lenguaje? El lenguaje es el lenguaje de la matematización, coronémoslo, ¿no es cierto? Matematización. No digo la pura matemática en tanto escritura matemática puramente, sino la matematización en tanto categorización, es decir, matematización en tanto ¿qué? En tanto orden, en lo caótico. Claro, en la realidad sí, en la realidad. Ese es un esquema, yo creo que lo asuma, ¿ya? Un esquema. El otro esquema, el que surge con Hegel. Y le digo que esto tiene un paradigma explicativo hoy día en las ciencias sociales, el paradigma positivista. Uno, tal vez el de mayor alcance, el de mayor producción acumulada, ¿sí? Y el que todavía se sostiene en esta relación. Si tú quieres conocer algo de la realidad, entonces tú necesariamente lo debes objetivar, porque si no, vas a quedar presa de tus motivaciones, de tus deseos, de tus sueños, por último, de tus locuras, y eso no puede ocurrir. Porque si es así, entonces nunca vamos a poder aportar adecuadamente algo común. Pero si uno intenta objetivar algo, desde su punto de vista no llega a ser subjetivo. Claro, pero por eso, lo que tú lo dices muy bien, por eso que la ciencia es tecnociencia. Por eso que, como yo aplico el cuestionario, pero si yo pregunto, ¿cuántos años tiene usted? Y luego pregunta, ¿cuánto gana usted al mes entre el trabajo formal e informal? ¿Cuánto gana su mujer? Luego, ¿cuánto ganan los hijos? Y la persona me da el total yo lo divido por la cantidad de individuos de la casa y ese total me da una cifra, ¿sí? Ahora tú me dices, pero es que como tiene trabajo esporádico no se acuerda si ganó 6.500 o 6.700, por eso que hay una desviación, porque el individuo claro, finalmente pasa por el sujeto,
pero para poder llegar a una tabla objetivadora, porque si no, no se sabe la verdad de las cosas. No se sabe la verdad. No se sabe por qué, porque si tú dependes de cada sujeto tiene su propia verdad, y eso no puede ser porque es una contradicción. ¿Cómo puede ser algo verdadero en sí si cada uno de nosotros tiene su propia verdad? Tendríamos que todos coincidir en esa verdad. Claro, pero eso es lo que no ocurre. Por eso hay tanta desaveniencia. Si esto también es para salir de la edad infantil, dice Kant. ¿Sí? Porque como no ocurre, entonces hay que producir un orden que lo logre, que no dependa de mí. Porque si depende de mí, de nuevo va a pasar por la subjetividad enteramente. No, que pase por mí, pero que dependa de otra cosa. De algo externo, objetivante. ¿De qué? De un sujeto objetivador. De un sujeto o de un ser que tiene una posición objetivante. Hay un sujeto, que duda cabe, hay un sujeto, pero este tiene una posición objetivante. Esa es su labor, objetivar. No subjetivar. ¿Por qué? Porque si no vamos a quedar presas de lo individual. Y a nosotros no nos sirve, por eso estamos estudiando a nosotros mismos, pero también a nosotros mismos en tanto relación con lo otro, en tanto sistema. ¿No es cierto? O sea, ese es un paradigma para que usted lo vea. Y el otro, por eso es tan importante el personaje Hegel. Igual es complejo, le quiero decir. Por eso que, para que ustedes estén tranquilas, hay 3 certámenes, 3 pruebas solemnes. Esta primera es, por así decirlo, el del contenido más ripioso. Porque son contenidos filosóficos. Usted sabe que el contenido filosófico realmente viene de lejos, son temas que vienen desde Platón, antes, que están acá todavía. Entonces, tanto material que hay para hablar de ello, ¿no es cierto? Tanta perspectiva. Está el Platón francés, el Platón alemán, el Platón griego, el Platón latino, tanto, ¿me entiende? Entonces, hasta aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar preguntas de relaciones simples, por así decirlo. No simple en el sentido que yo crea que usted no puede responder las complejas. ¿Cómo decirlo? Relaciones que sean como más genéricas, para que usted tenga puntos de referencia que sean mucho más fácil lograr, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, para que usted esté tranquila, pero igual tiene que estudiar todo lo que le cargo, ¿ya? Todo lo que hágale una lectura y que una semana, y luego me llama por el Facebook, y me dice, profe, ¿qué significa esto? Y yo, si lo sé, le contesto, y si no, le invento algo y le contesto igual. Claro, sí, ¿no es cierto? Pero háganlo, porque después se puede volver muy complejo, muy encima. Los otros 2 son más sociológicas, porque son desde Marx en adelante, ya estamos hablando de la revolución industrial para adelante, estamos nosotros ahí. Y ahí se vuelve más de preguntas más complejas, pero de estudio mucho más simple. Así que, ya, pero para que lo tenga presente. Hegel es tan importante, porque Hegel, esa relación epistemológica, aunque él no le llama observador, tal vez le llama ser, ¿sí? O devenir, y el ser, dice que el observador, al mismo tiempo que no es la realidad, al mismo tiempo es la realidad. ¿Sí? Porque él dice lo siguiente, porque esto, ¿te acuerdas? Eso es lo que hace él, la figura loca que hicimos al principio, ¿no es cierto? Eso es lo que le hace él, él es el que hace eso. Y aquí, cuando nosotros decimos realidad, ¿no es cierto? Sistémica, sistema, ¿no es cierto? Realidad, sistema, autopoiesis. ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué es lo que dice él ahí? Dice devenir. Devenir, ¿no es cierto? Hay una mutua relación. Él la dice, él la muestra. Entonces él dice, en realidad, la separación que nosotros hacemos entre observador y realidad, obvio que la hacemos, pero tiene un rasgo y un componente ilusorio. Por lo tanto, en parte, efectivamente, como tiene un componente ilusorio y otro no, ¿no es cierto? Entonces, en parte, esta es una verdad en parte, dice Kant. Esto es una verdad a media. Esto es verdad, porque él no pronuncia el término verdad. Esto es verdad, es así, pero es una parte. ¿Te fijas? Es una parte. Es una parte de la relación. ¿Qué es fundamental? ¿Qué duda cabe? Es una parte de la relación. ¿Qué duda cabe? ¿Sí? Que hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Es una parte. Y que es objetiva, es una parte de la realidad. Pero hay otra parte donde no hay diferencia. Eso es lo que está en la base. Luego el ser, luego la realidad, luego la nada. Entonces la relación es la que debe cambiar. Es decir, acá la relación es que al mismo tiempo que nosotros podemos objetivar la realidad, sí lo podemos hacer. Lo estamos haciendo cada rato. Al mismo tiempo que dice, pero eso es parte de la ilusión. ¿Qué funciona? ¿Qué duda cabe si funciona? Porque radicalmente nosotros sabemos que al mismo tiempo que no somos parte de la realidad, somos parte de ella. Es decir, al mismo tiempo que no somos independientes, somos dependientes. Al mismo tiempo que no tenemos que ver con la realidad en tanto construcción, al mismo tiempo la construimos.
al mismo tiempo que no la generamos, al mismo tiempo la generamos. Porque al mismo tiempo el ser y el no ser, que son, por así decirlo, el ser y el no ser, son parte de una cosa mayor, que se llama devenir. ¿Sí? Luego nosotros, en tanto ser, en tanto nuestro ser objetivador, en tanto posición objetivante, lo diferenciamos, porque debemos hacerlo, pero al mismo tiempo no lo hacemos. ¿Me entiendes lo que quiere decir la contradicción como vive nosotros? Y por lo tanto, como no lo hacemos, al mismo tiempo, él dice, no basta preocuparse solamente por objetivar. Porque claro que lo podemos hacer, es necesario, pero es una parte. Y la otra parte que no podemos determinar, ¿quién se preocupa de ella es? ¿O qué tiene que ver con la realidad? Mucho dicen en la mitad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la premisa que surge aquí, ¿cuál es? La subjetividad, como también decía el Juan, la subjetividad. No se puede evitar de ser. Sí se puede, por así decirlo, restringir, trabajar, ¿sí, no es cierto? Subjetivar, categorizar, conceptualizar, que es el término de... ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos hacer de un mejor modo, de eso que simplemente deviene. ¿Por qué? Porque en parte lo podemos objetivar nomás. Hay una parte que no se puede, hay que trabajar sobre ella. Por eso que de acá emergen los otros tres paradigmas. Ustedes los conocen. El interpretativo es otro paradigma. El sistémico, obvio, surge la noción de sistema, de hecho. Y el sociocrítico, obvio, sí. Hegel es maestro de Marx. El maestro ausente, porque cuando muere Hegel nace Marx, ¿no? ¿Ya? Maestro, pero fíjate, los otros tres paradigmas que constituyen nuestro pensar, nuestros lentes de observación científica, son provenientes de esta figura. Que no es que solamente niegue, porque algunos dicen que niega, no solamente niega acá. ¿Cuál es el último? El sociocrítico, o crítico derechamente. ¿Ya? No es que niegue solamente, no es que simplemente, no, dice, esto sí, pero en parte. Hay otra parte que no es así. ¿Sí? Eso es lo radical, porque lo que en el fondo queda cuestionado es nuestro principio de identidad, ¿no es cierto? Sí, somos realmente nosotros lo que somos porque somos capaces de diferenciarnos de lo que no somos. Claro que sí, pero en parte. Porque al mismo tiempo somos, por así decirlo, lo que al mismo tiempo no somos. También estamos acoplados sin poder desacoplarnos de la nada. Es cuando hablaba de la negación. Cuando hablaba de la negación, de la afirmación que es el ser. Vamos a verlo de inmediato. ¿Ya? La alegoría del esclavo. La alegoría del esclavo, perfecto. Cuando, por ejemplo, uno se ve en una foto y a uno le preguntan, como tiene 5 años, ese que está ahí, ¿es usted? Y uno al principio contesta del punto de vista positivista con certeza y dice sí, ese soy yo, o ese no, porque ahora estoy grande. Entonces, ¿quién es el que está en la foto? ¿Me entiende? Es algo que al mismo tiempo que no es, ¿no es cierto? Forma parte de ti. Claro que con varias capas sobre él, pero ahí está, pues no se perdió, ¿no es cierto? ¿O se perdió, niña? ¿Se perdió la niña que estaba en usted? ¿Todavía no? ¿Se va a perder? ¿No? ¿Cómo lo saben? No se perdió, ¿no es cierto? Eso que estamos siendo, eso que fuimos, ¿se perdió? ¿Se perdió el niño o no? ¿Sí? No, ¿no es cierto? Si ahí está en la foto para comprobar que no. Y dígame, ¿usted se puede pensar a futuro? Lo acabo de hacer cuando caminamos en el pasillo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué me dijo? ¿Que dónde va a estar usted el segundo certamen? En Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabe que va a estar allá? Si está acá. O sea, ¿usted quién es realmente en este momento la que está aquí? ¿O la que va a estar allá? ¿O la que ya fue? Al mismo tiempo es usted, porque objetivamente es ella, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que digo, al mismo tiempo es ella. Entonces, ¿es idéntica a sí mismo? Claro, es idéntica a sí mismo. Pero no es que estamos en devenir. Entonces, ella viene de otro lado. ¿Y de dónde vino? Esa niña que fue más chica todavía, esa niña vive todavía en ella, claro, porque viven los prejuicios, los preconceptos, vive la mamá, vive el papá, vive las historias familiares, vive ahí, pues si no, no sería. Entonces, ella es porque fue. ¿Me estoy entendiendo, no es cierto? Ella es porque fue. Pero además, ella no se detiene aquí, porque ella estando aquí objetivamente, está donde fue, ¿no es cierto? Porque le hizo recorrer su infancia de algún modo. Usted se volvió para allá, ¿no es cierto? Entonces, que se salió, ¿no es cierto? Se volvió para allá y se volvió para acá. Y luego, ¿se puede ir para adelante? Claro, se puede ir. ¿Por qué? Porque ella sabe que va a estar en Estados Unidos. A lo mejor no está. No digo que no, pero de seguro ella se ve allá.
Entonces ella, ¿te fijas lo que ocurre? Se ve acá, se ve aquí y se ve allá. Y probablemente hay una ella que no se ve. Y que yo la veo a ella. Y que Roberto la ve, pero que ella no se ve a sí misma. ¿No es cierto? Porque lo que ella es, también es parte de lo que yo veo en ella. Porque no solamente ella es en tanto ser individual, sino en tanto sistema. Entonces yo, como la veo así, yo puedo sacar una hermenéutica de su ropa y de su aro. Puedo preguntarme por ese aro, ¿me entiende? Colérico, que está bonito ese aro así. Me recuerdo una tía me dijo que usaba esos aros coléricos, que usa la niña aquí. Y puedo, aunque sea falso lo que estoy diciendo, pero no es que sea falso. Como yo lo estoy haciendo con ella, claro, no es falso, lo estoy haciendo con ella, entonces para mí es así nomás. ¿La precaución cuál es? Que al mismo tiempo debo pensar que no es así, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tiene que cambiar. Y eso es lo que nos pilla siempre ese Hegel, porque al final uno siempre termina capturado por el ser o el no ser. Y nunca se deja capturar por lo que al mismo tiempo es y no es. Es decir, uno va saltando, dice Hegel, de certeza en certeza. De certeza en certeza. Olvidando que cada vez que decimos certeza, estamos, pero acoplados con la no certeza. ¿Por qué? Porque en definitiva somos indeterminados, en parte. Debido, también lo muerto, debido a que hay un sujeto. Debido a que hay un sujeto, ¿no es cierto? Somos indeterminados por eso. Esa es una parte de lo que le quería comentar, para que lo veamos más en profundidad. ¿Ya? ¿Tiene una duda? Dígame. Es que la que me nace es como que está todo relacionado al mal uso del lenguaje nomás. Sí. Porque, por ejemplo, usted mismo le dijo un ejemplo a la Lorena de que si tú te ves en una foto, tú te reflejas en esa foto. Sí. Pero eso es una mera imagen. Es solo una foto, no es la Lorena. Sí. Y realmente va como, iría todo ligado a la memoria colectiva y a la memoria de ella, del sujeto. Sí. Entonces igual sería subjetivo. Sí, claro. Claro que sí. Porque mera imagen no es nada más que eso, una imagen. Sí. Ahora, ¿eso significa que uno pierde la posición objetivadora? Claro, la posición no, pero en rigor sería subjetivo. En rigor, usted dice, entonces, finalmente en rigor, lo ilusorio sería la objetividad. Sí, porque, Yo eso es lo mismo. porque Eso, uno, sí. o sea, como postura objetivante, claro, puede intentarlo, pero en realidad lo que siempre va a intentar hacer es objetivar, pero no lo va a hacer. Sí. Entonces, lo que prima es, ¿por qué lo que se mira? Porque, ¿dónde existe el metro que es el metro verdadero? En un museo de París. Ese es el metro. Ahora, cuando tú quieres saber si el metro que tú tienes en tu wincha mide un metro, ¿con qué lo deberías comparar? Con el metro, que está en París, como la cosa objetiva, ¿no es cierto? La cosa en sí objetiva. ¿Por qué? Porque ahí está el metro. Y yo le aseguro que usted lleva 1000 metros y ninguno mide un metro. Ninguno. Claro, ninguno, ¿por qué? Porque siempre hay, Un rango de error. ¿sí, no es cierto? Hay una indeterminación. Sí, tú te puedes acercar, pero hay una indeterminación que pesa. Esa indeterminación dice que es el lugar del sujeto. ¿Sí, no es cierto? O sea, por eso que el sujeto está vacío. Es un lugar de indeterminación y que se va modelando y modificando con su primera negación, que es la nada. Esa es la primera negación del sujeto. ¿Cómo puedo ser y no ser? O sea, ¿cómo puedo ser? Y cuando estoy diciendo cómo puedo ser, es decir, estar lleno de contenido, pero ese contenido está vacío, o sea, es absurdo. Bueno, porque esa es nuestra condición. Luego, el esfuerzo objetivar, yo no lo niego. Sí, eso. Porque además, cuando decimos es lo ilusorio sabemos que no se distingue con lo real. ¿Sí? Por lo tanto, lo ilusorio se puede girar como una realidad perfectamente. De hecho, lo hacemos todos los días. Por ejemplo, yo les quiero mostrar lo ilusorio que es la vida. Lo hago siempre. Destruyo un billete de 100.000 pesos. Este es un papel, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? Pero es un papel. Y yo se lo arruga y ¿qué pasa? No debería pasar nada, ¿no es cierto? Porque es un papel. Entonces es ilusorio la objetividad, claro. ¿Por qué? Porque mira, si es un papel. Es un papel. ¿No es cierto? Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Pero le damos un valor subjetivo al papel. Claro, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Sí, es como, si te miro, es Maradona, ¿eh? Mire, es un papel. Sin embargo, no es lo que uno acostumbra a ver. ¿Me entiendes? Esto queda inscrito. Por eso que interpela, ¿no es cierto que lo hemos conversado? Está inscrita la objetividad. Es nuestra acción sobre el mundo. Nosotros objetivamos esto.
finalmente, ¿no es cierto? Esta cosa le damos un valor, lo objetivamos. Claro que sí. Sí, luego uno sabe que esto no tiene valor, en definitiva. Esto es un invento del capitalismo, ¿no es cierto? No tiene valor esto. Hay una atribución. Eso es lo que pasa, pues, niños. Eso es lo que pasa. Que vivimos en la atribución. Por eso nos dice Heidegger, somos seres poco genuinos. ¿Por qué? Porque somos actores que de repente nos sobreactuamos en un drama que nos desborda. ¿Me entiendes? Sí, por eso. ¿Cómo no va a ser así si esto mueve el mundo, ¿no es cierto? Es un papel, niña. Yo tampoco lo puedo creer. Tampoco lo puedo creer. Aquí me alcanza para un plumito con una de más, ¿no es cierto? Rico, ¿no es cierto? Pudiera comer eso ahí. ¿Sí? Pero, ¿cómo la dimensión es objetiva? Pero eso puede. No, es que ese es el término que a lo mejor debe cambiar. Yo lo dije mal. Sé objetiva. Sé objetiva. Lo dije mal a lo mejor. Claro, sé objetiva. Esa es nuestra facultad. O sea que nosotros somos objetiva una atribución. Claro, somos una posición que hace eso. Nuestra posición es objetivadora. A eso nos dedicamos. Y según Kant, y bueno, según parte de la ciencia también. Sí, por supuesto. Bueno, no, innata, sí, porque la categoría es intuitiva. Pero si tú no lo entrenas, entonces él no olvida eso. ¿Sí? Porque por algo hay una atribución racional de lo adecuado como lo verdadero. Eso es lo que hay que entrenar. ¿Sí? Ya. Veamos este otro hombre. Ahí está de lo que hemos hablado. Yo le quiero decir que esto es clave, ¿no es cierto? Porque él vive dos procesos revolucionarios. ¿Sí? Fundamentales, cambian el mundo. De hecho, se dice que la fenomenología la termina cuando Napoleón va pasando por debajo de su ventana, ¿no es cierto? O sea, hay una temática profunda ahí. ¿Sí? Esto constituye, claro, una modificación en la forma de ver el mundo. Déjame mostrarte por qué. Alguna vez, vea ese modelo de revoluciones en o de la modernidad. Hay estas tres cuestiones que son fundamentales. Esta revolución política, revolución industrial, que lo hemos visto, y las tendencias intelectuales. Esto es lo que prima. Ya con Hegel creo que de algún modo le hace una parte sustancial. Obvio que ya predomina la categoría de razón. Obvio, ¿no es cierto? Lo hemos dicho todo el rato. ¿Sí? Porque además que, ¿encuentran ustedes sentido que prime algo que está transformando el mundo? Sí, ¿no es cierto? Porque si te dicen que si tú lo haces así va a pasar esto, y pasa, entonces uno dice, pero entonces, a lo mejor el camino elegido no es el adecuado. Uno lo piensa ahora. Pero de que ha pasado o no ha pasado. Sí, ¿hemos tomado en parte control del mundo y de nuestra experiencia en el mundo? Claro que sí, ¿no es cierto? Hemos acortado los tiempos, las distancias, hemos achicado el mundo, lo vemos desde los... Claro, si todo lo hemos hecho, ¿no es cierto? Piense usted que antes que apareciera el auto, con lo que dijo, con la mecánica fordista, con Ford, estaba lleno de caballos el mundo. Ve fotos antes del auto y vas a ver que las principales avenidas de las grandes ciudades que ya eran grandes y después alguien apareció y dijo, ¿sabes que lo vamos a hacer así mejor? Pero no es llegar y decirlo porque lo dices y ocurre. Si eso es lo interesante, lo dices y ocurre. Porque tienes el código, tienes el lugar de emplazamiento, tienes la tecnología, está al otro lado. Y en 10 años, todos los caballos del mundo desaparecieron y aparecieron los autos. Y desaparecieron, ¿me entiendes? Es decir, lo que te quiero decir, que el caballo que había estado presente en la cultura, ¿cuántos siglos, no es cierto? Hasta el siglo XIX, hasta el principio del siglo XX. Presente, yo creo que tal vez más importante que el perro, creo yo, ¿no es cierto? Mucho más tal vez. Como mecanismo de locomoción, ¿no es cierto? De traslado. Desaparecen 10 años. O sea, ¿me voy a entender? ¿Por qué es una revolución? Porque las cosas desaparecen en poco tiempo. Y aparecen otras radicalmente nuevas. Entonces, claro, es una época dinámica, de mucho dinamismo. Eso ocurre. Entonces, la razón logra predominio. ¿Por qué? Porque se nos dice que es la facultad de transformadora del mundo. Acá lo dice. Si nosotros nos apropiamos de esta facultad y la utilizamos a nuestro favor, como la posición objetivadora, que trae el mundo presente para nosotros de manera ordenada, vamos a transformar el mundo y nos vamos a transformar nosotros. Y eso es lo que ocurre. No, a lo mejor no va a salir una minoría de edad, o como dice Hegel, para entrar ahora al mundo de la alineación, dice el árbol. Pero de todas maneras se transforma efectivamente el mundo. Y desde la ilustración en adelante se genera una teleología histórica. Eso es bien interesante porque como esto está ocurriendo, entonces la gente ve que es posible el fin de la historia. ¿De qué historia? De la historia donde el hombre, por así decirlo, está caído en la tierra. Está caído en la tierra.
se puede terminar esa historia, que tú le puedes llamar de distintas maneras, una historia de dependencia, una historia de dependencia, es una historia de dependencia, del hombre a la naturaleza. Entonces, ¿qué significa la razón desde el punto de vista de la teología histórica? Véanlo, ¿qué significa la razón? Significa el dominio de sí mismo, en primer lugar, el dominio de sí mismo, significa de sí mismo, el dominio del otro, en tanto el otro ontológicamente humano, el dominio de sí mismo, en tanto yo mismo, ¿no es cierto? El dominio del otro, en tanto ontológicamente también un otro humano, y el dominio de lo otro, es decir, del sistema. Es un dominio. Eso es de lo que se trata la racionalidad, un dominio de sí mismo, del otro y de lo otro. En ese dominio de lo otro, entonces se genera esta utopía, la que está mencionada como la utopía de la emancipación humana a través del progreso. Esta línea que empezó tanto tiempo y que muy entrado el siglo XX recién se empezó a debatir. Hay una utopía, se piensa que esa utopía se puede cumplir. ¿Por qué? Porque tú controlas, parece, el todo. Das cuenta del todo y parece que lo puedes controlar. Y en esa ideología se ve un final feliz también, ¿no es cierto? Piensa usted que en definitiva, ¿qué se disputó utópicamente capitalismo versus socialismo? Lo que se disputaron era la imagen del paraíso, eso es lo que se disputaron. Sí, por eso era la confrontación. ¿Qué país era mejor? ¿Alemania federal o Alemania democrática? Ahí se estaban espejeando para mostrar la imagen del paraíso. Piensa usted que aquí la gente que militaba en la izquierda en tiempos de dictadura pensaba y escuchaba los siguientes cantos de sirena, que en la Unión Soviética, que era la madre patria para algunos, la verdadera madre patria, porque era la patria del socialismo para algunos, ahí estaba el relato que la gente trabajaba 5 horas, y en condiciones espléndidas condiciones, maravillosas condiciones, que los trabajadores eran una especie de ángeles hacia al lado, ¿entiende? Que no tocaban el suelo, y luego a quien les habla, me tocó ir para allá. Fui para allá, claro, era un curso que se llamaba La Perestroika, que era producto de la política de Mikhail Gorbachev, claro, y llegué allá, como los Pet Shop Boys, marchando en Go West, sí, llegué allá a la supuesta madre patria. Horror de horrores, por niña, horror de horrores. No había un paso que podías dar si no parecía un vigilante, digamos. Horror de horrores. El computador de la casa central de la universidad central era más pequeño que el portátil de un japonés. Tenía menos memoria que el portátil de un japonés. Menos. Los autos de la RDA hacían... Cuando los otros andaban en Mercedes-Benz los tenían para taxi. Horror de horrores. Sin embargo, tú veías que acá había una comunidad que efectivamente veía niveladas sus oportunidades, por lo menos. Si tú vas a Cuba. Es cierto que hay una radio o 2 radios, un periódico, pero tú andas a una escuela cubana. Y tú vas a ver ahí cómo la educación puede ser de primera calidad en un país, pero pobrísimo como Cuba, por el motivo que sea. Pobrísimo. Y la educación de primera calidad, yo puedo compartir cuando estudiaba biología con biólogos, con químicos, con doctorados de allá, y con inventos como el PPG, que era el único invento que había para hacer desaparecer la ateroma de colesterol. O sea, con una ciencia, con la biotecnología desplegada. Tú ibas a un servicio de urgencia de un país pobre y tú ves el nivel de atención. Tanto es así que tú recuerdas el hijo del ministro Alaman, que algunos dicen que puede ser presidente. Saltó de la piscina, se pegó en la cabeza y quedó con un problema grave. No había solución en Chile. ¿Dónde lo fueron a curar? Y vivió harto tiempo, en Cuba. Allá lo curaron, en Cuba. Una chica que conocí, le salió esta mancha blanca, que no es melancolía, sino es algo más agresivo. En Chile no había sanación. No había, se fue a Cuba, país pobrísimo, ¿me entiendes? Sin embargo había eso otro. Entonces, ¿me entiendes? La imagen del paraíso, esa era la discusión. ¿Sí? Para eso es que surge la noción, en este caso, de sujeto individual y colectivo por los cambios. En este tiempo, surge para eso. ¿Para qué? Porque como lo decía, por cierto, según Hegel, un sujeto que toma, por así decirlo, razón de su condición, y luego toma razón de condición de lo otro y del otro, y lo trata entonces de traer a su dominio. Eso es lo que ocurre. Conceptos predominantes. Eso téngalo, porque ahí están los conceptos. ¿No es cierto? ¿Qué es un sujeto? Uno podría decir, ahora es lo más íntimo que existe en nosotros.
¿sí? Es un anhelo. El sujeto es un anhelo. ¿Por qué? Porque ¿de quién es sino? De esa condición es que desde donde pueden surgir los cambios. Sujeto, es la condición, por voluntad propia. Pero fíjate que etimológicamente lo que significa sujeto. Sujeto significa y viene de sometido. ¿Me entiendes? Porque al mismo tiempo que uno es sujeto, es decir, que por así decirlo, se empodera de sí mismo, al mismo tiempo lo hace a través de un fundamento. Al mismo tiempo, en el caso, por ejemplo, puede ser el lenguaje, puede ser la posición objetivadora, lo hace a través de un pie forzado. Y ese pie forzado, al mismo tiempo que te despliega tu facultad, te entrega una base a la cual tú no puedes renunciar. Es decir, el sujeto, ¿me entiendes? Hay constancia de que algo ocurre con nosotros. Hay constancia de que hay algo que está ahí sometiendo nuestra condición básica y esencial. ¿Para qué? Para devenir sujeto. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Ese es el punto. Se necesita devenir sujeto. Aunque haya un sometimiento. Entonces, ¿a qué se debería producir el sometimiento? A la ciencia, ¿no es cierto? A la ciencia, que es la facultad de adecuación más, por así, relevante que hemos alcanzado. Por lo tanto, si hay una posición objetivadora, y eso en definitiva consiste en convertirse en sujeto de sí mismo, hay que recurrir a ella. ¿Para qué? Para poder dar cuenta entonces de lo otro y del otro. Sujeto, es fundamental. Por eso también hay un sujeto histórico, ¿no es cierto? Hay un sujeto histórico que es el que puede desplegar esta acción, ¿no es cierto? Que puede desplegar esta acción, tanto en lo individual y en lo colectivo. Por eso también hablamos de subjetividad, ¿no es cierto? Como la propiedad del sujeto, efectivamente, de producir esta modificación. Por eso también que hablamos de objeto, ¿sí? Y de objetividad. Por eso que hablamos. ¿Por qué? Porque es lo que el sujeto trae para su conocimiento. Por eso también que hablamos de conciencia, pero ahora de autoconciencia, que es, por así decirlo, la propia convicción del sí mismo. Por eso que hablamos de idea, por eso que hablamos de espíritu. Déjelo usted como definición, ¿de acuerdo? Por eso que hablamos de todo lo que hemos estado hablando. Luego, ¿cuál es el método hegeliano? ¿Cuál es el método? Algunos dicen que en él no hay método. ¿Por qué? Porque, dice Hegel, si hubiese un método, el método tiene que ser de la siguiente forma. Tiene que ser un método que trate, por así decirlo, de captar lo que es la propia realidad en su desenvolvimiento. ¿Qué dice él? ¿Cómo opera la realidad en su propio desenvolvimiento? Él dice, sin que haya un método que uno luego pueda preestablecer, la realidad en sí misma hace lo siguiente, hace un movimiento dialéctico, ¿sí? Un movimiento dialéctico en que pasa de una primera afirmación. ¿Qué es lo que es el ser, dice él, en este movimiento? Para que uno lo vea. ¿Qué es lo que es el ser en este movimiento? Es la primera afirmación. Es el sujeto que se afirma a sí mismo. Es la constatación de sí mismo. La constatación de sí mismo. En primer lugar, es decir, la afirmación de un sujeto, de un ser, que es, por así decirlo, lo que él denomina la tesis. ¿Qué es lo que ocurre con esta naturaleza? Con esta naturaleza, por ser afirmación, la naturaleza, y nosotros en tanto naturaleza, generamos nuestro opuesto de manera inmediata. Es decir, el ser genera su contradicción en los términos de ser. El ser, que es la afirmación, genera en su término una contradicción, que es el no ser, es decir, que es la negación de esa tesis. Como por ejemplo dice él, fíjate que lo constata en la naturaleza, por ejemplo, la oruga, ¿no es cierto? La oruga. ¿Sí, eso qué es, no es cierto? ¿Qué es? La oruga está siendo. De repente esta oruga que es la afirmación, lo que es, ¿no es cierto? En tanto sujeto oruga, lo que es la afirmación en su devenir, en su afirmación, ¿qué es lo que genera? Porque la naturaleza es así, genera su negación. Piense usted en el día. El día es un ser, ¿no es cierto? El día es un ser, es una afirmación. Está de día, lo estamos afirmando. El día es una afirmación, es una tesis. Lo estamos afirmando, el día es. ¿Por qué? Porque es lo que es, ¿no es cierto? Es lo que es. Igual que la oruga es la que es. En tanto oruga, en tanto afirmación de oruga. Luego, ¿qué es lo que surge como movimiento dialéctico? Una contradicción. Ese es el método, una contradicción. ¿Qué hace? Que se opone a la afirmación. ¿Qué es lo que surge de la oruga? O surge la pupa. ¿La ha visto la pupa? Entonces Hegel se pregunta, esto es lo que le quiero preguntar, pero la oruga estaba es decir, la pupa estaba en la oruga.
Sí y no. Esa es la contradicción, ¿por cierto? Sí y no. ¿Estaba en la oruga? No. ¿Por qué? Porque la pupa no es oruga. Pero al mismo tiempo, ¿estaba en la oruga? Sí, porque dio oruga. Es decir, a pesar que en su estar siendo, en su ser, ¿me entiendes lo que quiero decir, no es cierto? A pesar que en su estar siendo, en su ser, en el ser oruga, que es una oruga, ¿no es cierto? Al mismo tiempo no está siendo. La contradicción se da entre lo que se da y lo que fue. Entre lo que se da y lo que va a ser, entre lo que se dio y lo que fue, se da en términos internos, se da en la posición de ser. No es que venga de afuera a enfrentarse, no es que haya una separación entre el observador y el mundo, entre el observador y la realidad, entre el ser y el no ser. Es que el ser como posición encierra su contradicción. Entonces, al mismo tiempo, como todo lo que hemos dicho, el ser es, claro, es posición, es afirmación. Mientras que la naturaleza es así. El ser es, otro ejemplo, la vida. La vida es, yo estoy vivo, soy. ¿Sí? Entonces, uno debería decir, entonces en su afirmación usted está generando su negación. Claro, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que soy y estoy vivo, al mismo tiempo estoy muriendo. Claro, porque mis células están muriendo, estoy envejeciendo, todo, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, al mismo tiempo no soy. Es decir, mi posición de ser, claro, porque por eso que decimos que la posición de ser es vacía. ¿Por qué? Porque es, pero al mismo tiempo no es. Entonces se está permanentemente modificando. Claro que sí, pero dígame usted que no es así la dialéctica de la naturaleza. Eso es lo que dice Hegel, por eso que aún lo convence tanto. Si la teoría de la evolución como que viene pegado de esto, ¿no es cierto? Viene pegado de esto. Pues nosotros somos evolutivamente, claro, pero ¿y cuando éramos un primate? ¿Y luego qué vamos a hacer? Esto mismo, ¿por qué se tendría que detener la evolución? ¿Por qué no estaríamos con nuestra contradicción al mismo tiempo operando en nosotros? Es así. Ese es el método entonces. Fíjate entonces, el día es, ¿no es cierto? El día es. Y al mismo tiempo no es, así hay que pensar la realidad entonces. Al mismo tiempo no es. ¿Por qué? Porque en sí mismo está generando su contradicción. ¿Cuál contradicción? La noche. Que avanzamos a la noche. ¿Lo ven, no es cierto? Avanzamos a la noche. Sí, ¿no es cierto? Día y noche. Ser día y claro. O sea, es que eso, al mismo tiempo estamos en el día y al mismo tiempo no estamos en el día. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estamos generando la contradicción del día. Al mismo tiempo estamos generando la contradicción de la muerte. Al mismo tiempo estamos creando la contradicción de la oruga en pupa. Y de la pupa, dice Hegel, una síntesis. Porque luego sale una mariposa. Luego sale otro día, ¿no es cierto? Luego la muerte. ¿Cuál es la síntesis? Vida, muerte. La memoria colectiva que igual estáis vivo. La memoria colectiva, ¿no es cierto? El espíritu universal. Claro. El espíritu universal. Sigues vivo, ¿no es cierto? Derrida está muerto, está vivo. El espíritu de Hegel es social, ¿o no? Claro que sí, ¿no es cierto? Está vivo, ¿no es cierto? Tú perduras en la memoria colectiva, como dice el compañero. Ese es el movimiento, ¿no es cierto? Y eso, véalo usted, que parece que se inscribe en todo. En todo, ¿no es cierto? Lo ha visto, ¿no es cierto? En todo parece que es así. ¿Sí? ¿No es cierto? De hecho, en biología se estudia también así. Porque por algo el individuo que está vivo, está. Por eso que el psicótico y el paranoico se pregunta, ¿estoy vivo o estoy muerto? Porque esa separación es la que enloquece. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué tenemos que asumir? Algo terrible, creo yo, para mí, para ti, no sé. Terrible. Que lo que parece que somos, ¿me entiendes?, está vacío. Porque al ser, ¿me entiendes?, al mismo tiempo de ser, ¿por qué está vacío? Porque si no sería algo estable, si no estuviera vacío. Al mismo tiempo que, o se está vaciando, no es que esté vacío, a lo mejor se está, al mismo tiempo que eres, estás generando contradicción. Al mismo tiempo, no estás siendo. Claro, pero para generar una síntesis, un nuevo ser, una síntesis, una nueva afirmación, o, como dice Hegel, la negación de la negación. Oruga, pupa, mariposa. Vida, muerte, vida en tanto conciencia universal. ¿Sí, no es cierto? Eso es lo que ocurre. Ese es el método. Entonces, aparece el espejo, ¿no es cierto? Aparece el espejo. Porque ¿cómo entonces puede verse? Se tiene que ver entonces no tanto como elemento individual, que hay que verse así, sino hay que verse, como dice, ¿en qué? En la síntesis, ¿no es cierto? Ahí hay que verse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú te ves en tanto ser, si te ves en tanto ser, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo algo
algo que no es verdadero, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué no es algo verdadero? Algo vacío. Porque si te ves en tu puro ser, ¿qué es lo que vas a olvidar de inmediato? Vas a olvidar eso otro que está generando tu posición de ser, que es el no ser. Lo vas a olvidar. Entonces, para no olvidarlo, ¿a qué si uno se debe abocar? Dice, a lo que finalmente concluye esta relación siempre dialéctica. Siempre, ¿en qué? En una síntesis. Que se vuelve a volver una afirmación, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mariposa, que uno cree que es el término, pasa a una nueva contradicción. ¿Cuál contradicción? La mariposa está viva, ¿no es cierto? Y por lo tanto está muerta, ¿no es cierto? Y por lo tanto está muerta, entonces por lo tanto está viva. Claro que al modo de qué? De conciencia universal de la mariposa, en tanto espíritu universal. ¿Me doy a entender, no es cierto? Magistralmente, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea. ¿Ya? Ya, muy bien. Por eso, ahora me entienden, ¿no es cierto? ¿Me doy a entender? Por eso esta relación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Para que concluyamos, vayamos sacando conclusiones. ¿Sí, no es cierto? Por eso esta relación, niñas, les pregunto, hagan un último esfuerzo y acabamos. Por eso esta relación, ¿no es cierto? ¿No es cierto, niñas? ¿Lo comparte conmigo ahora un poco más? ¿Me entiende entonces por qué Hegel piensa que el pensamiento y el mundo en un sentido no son diferentes? ¿Lo ve, no es cierto? ¿Por qué no? ¿O no lo ve? ¿Ve por qué él dice que nosotros algo ponemos en el mundo que no está en el mundo propiamente? ¿Lo ve, no es cierto? ¿Sí? ¿Lo ve por qué lo hacemos así? ¿O no? ¿Lo ve? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así somos. Así se genera la experiencia de ser, de sujeto. ¿Sí? Por eso la crítica al principio de identidad, ¿no es cierto? Para que usted lo lea después y me consulte. ¿Sí? Por eso el principio de identidad, claro, se critica ese principio. Dado por Kant. Por eso que a Kant se dice el entusiasmo kantiano de haber llegado a algo certero. Se diluye, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que te dijeron que era certero es una parte de la historia. Es una parte de la historia, no toda la historia. No se puede ser sin no ser. ¿No es cierto? No se puede ser sin no ser. No se puede. ¿Sí? La separación es ilusoria, es una parte, es un ajuste, es la adecuación, es lo que nos permite capturar el mundo, en parte, ¿no es cierto? En parte. Y ahí estaríamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí estaríamos, con eso basta, ahí usted tiene para darle vuelta a lo que hemos conversado. ¿Sí? Si yo les preguntara, y terminemos con esto, terminemos con todo ensayito para que vaya salvando la situación para la prueba. ¿Ya? Si yo les preguntara entonces en esta relación, si les preguntara, entonces el ser, ¿qué es el ser? El ser, ¿por qué es tan preciado para Hegel también? Porque el ser, ¿dónde se ubica? Se ubica en la afirmación. Fundamental, ¿no es cierto? El ser es afirmación. ¿Sí? Es afirmación. Pero al mismo tiempo, y recuerde este mensaje porque esto que sirva para nuestra vida. Porque tú has visto una cosa, niña, fíjate lo que voy a decir. Uno dice, por ejemplo, mira, el ser es afirmación. Dígame usted si no, uno dice esto, dice, oye, el viejo mañoso, dice, ¿no es cierto? Mira, el viejo es mañoso. ¿Llega lo que uno dice? El viejo es, lo categoriza, lo objetiva, ¿no es cierto? El viejo es, olvidando que lo estamos diciendo nosotros, ¿no es cierto? Que somos una posición objetivadora, olvidando. El viejo es mañoso. Uno establece una categoría sobre una sensibilidad que surge de nosotros, olvidando que somos posición objetivadora. Entonces uno lo estereotipa, olvidando que el viejo es y no es mañoso, ¿no es cierto? Pero uno lo olvida. O por ejemplo, a mí el año pasado, cuando tuve clase con la gente de primero, que yo no tenía el cartel, si usted no tiene nada que hacer, no lo venga a hacer aquí, que mi afán de ser empático, me puse que yo tenía la actitud de la cordialidad distante, que yo pensaba que lo que yo era. Pero una alumna me dijo, no, está en tercera hora, que más que cordialidad distante, disculpa lo que voy a decir, niña, yo era maricón sonriente. Pero sabes que me gustó tanto porque nunca me habían dicho así. Yo varias veces había usado para otros profes apelativos y me di cuenta que claro que es una forma de hacer un sinónimo. O sea, ¿cómo puedo ser al mismo tiempo cordial y distante
y maricón sonriente que creo que apela a otra cosa, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Claro que sí, porque soy ambas cosas, a lo mejor, y más cosas probablemente, ¿no es cierto? Más cosas, ¿sí? Porque, ¿me entiende? Porque esa posición es una afirmación, pero de la afirmación surge, ¿me entiende? Entonces, el ser es afirmación, eso sí, el ser es afirmación. Pero al mismo tiempo no, po. Si eso es lo divertido, al mismo tiempo no, porque al mismo tiempo el ser es y no es. Entonces, al mismo tiempo que se es, al mismo tiempo no se es. Entonces, al mismo tiempo el ser que es afirmación es negación. Por eso después Foucault va a decir, y yo me puedo perfectamente contradecir, tú has escuchado eso, ¿por qué me engañaste si tú me dijiste que nunca me ibas a engañar porque tú ibas a ser, ¿no es cierto?, una persona fiel? Claro, es que soy hegeliano, no me entendiste. Claro, soy hegeliano, ¿no es cierto? Porque al mismo tiempo que soy, claro, porque ¿quién no ha perdido alguna vez el rostro, niña? ¿Quién no ha perdido el rostro? Todos hemos perdido el rostro, porque cuando salgamos de la clase vamos a perder el rostro de estudiante de tiempo, y vamos a ser de compañero, de curso, vamos a perder de inmediato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así somos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo. Claro que sí, eso es lo divertido. Entonces, el ser, afirmación, pero que en sí mismo lleva su contradicción, su no ser. Y usted sabe ya que ser, no ser, igual devenir, ¿no es cierto? Igual devenir. Por eso que surge de nuevo Kant. ¿Por qué surge de nuevo Kant? Porque el devenir, ¿cómo se trae para acá? Dice G, ¿cómo te lo trae? Con el espejo, ¿no es cierto? Tú tienes que entonces ver el devenir, que se refleja en el espejo, en tu espejo. Y luego de ahí, Hegel dice, no categorizar, dice conceptualizar. Pero la totalidad, ¿no es cierto? No el elemento. Porque el elemento encierra su contradicción. La contradicción encierra la contradicción de la contradicción. Y por lo tanto, la contradicción de la contradicción, la síntesis, es lo que se debe reflejar para observar el todo. Y no la parte, porque si no, no vamos a dar con el problema. Y a la categoría, él le llama concepto. Esa es la herramienta. Entonces estamos listos para la prueba. Usted tranquila. Ya, foto de muerto, ¿me entiende? Por esta prueba, y ya que nos hemos llevado tan rico buena onda, ya les propongo lo siguiente. Usted puede traer todos sus papeles de miércoles. ¿Ya? No. Todos sus papeles, ¿de acuerdo? Todos los papeles. Por esta prueba. Ahora, una cosa, hay que decir una cosa. La otra, en principio, es sin papeles. En principio. Depende cómo cómo se comporte. ¿Qué me dijo? ¿Depende de qué? ¿No? Escuché. No, ¿de qué depende? De que usted, independientemente de la complejidad o no del curso, ¿cómo nos estamos llevando? Bien. Rico, buena onda, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vamos a perder la oportunidad de seguir así? ¿No es cierto? Sigamos así. Todos los apuntes. El segundo, en principio, es sin apunte. ¿Ya? Porque luego se transforman las palabras que uno dice, ¿no es cierto? Están las viejas y los viejos copuchentos. Yo, copuchento morir, ¿no es cierto? Primera, con apunte. Esos apuntes, ahora, si usted quiere, a sus apuntes le saca fotocopia y se lo entrega al compañero. Eso yo no me meto. Eso. Lo que sí no puede ocurrir en que ella, estos apuntes se lo preste a ella. Estos. No puede ocurrir que tú le prestes tu cuaderno en el certamen. Si tú, por lo menos, si lo quiere ocupar, que le saque fotocopia, por lo menos. ¿No es cierto? Eso no puede ocurrir. Y lo otro, yo les pido, porque usted sabe